La señorita Marple y la Navidad embrujada. Biblioteca. Bienvenidos amigos a Warm Pages. Soy Edward y es encantador tenerte aquí. Con nosotros. Una pregunta rápida. ¿Disfrutas? Frescas tardes de invierno o veranos soleados. Más tardes. Avísanos en él. Comenta y suscríbete para recibir actualizaciones diarias. Historias. Ahora, pasemos a la historia de esta noche. Capítulo 1. La caridad navideña. Lectura. La biblioteca navideña de Esborne se encontraba, contra el crepúsculo de diciembre como algo de un grabado victoriano. Todas las ventanas son de piedra gris y parteluces, con hiedra adherida a sus paredes de una manera que sugería permanencia en lugar de negligencia. La señorita Jane Marple, una iluminación. Desde el autobús con el cuidado, la deliberación de sus años, se detuvo por un momento. Momento para admirar el cálido resplandor que emana. Desde dentro, donde había decenas de velas, se han colocado en las ventanas para dar la bienvenida a los invitados de la noche. ¡Qué encantador!, murmuró, ajustándose su modesto sombrero y sacando su sensato abrigo de lana. Más de cerca sobre ella, te pone a uno en mente del establecimiento del señor Beater en Santa María Ame. Aunque, por supuesto, eso fue derribado en 1921. ¡Qué lástima! El aire tenía esa peculiaridad, quietud que precede a la nieve afilada, y limpio, con solo un toque de madera. Humo de las chimeneas de la biblioteca. Señorita Marple subió los escalones de piedra. Su mano enguantada descansaba ligeramente sobre él. Barandilla de hierro, desgastada por el paso del tiempo. De ascensos similares. El vestíbulo de entrada la dejó sin aliento. La biblioteca se había transformado para la ocasión, con guirnaldas de acebo y hiedra envueltas, a lo largo de las barandillas de roble del centro. Escalera y una magnífica Navidad. Árbol de pie como centinela al lado del mostrador de circulación. El aroma a pino, mezclado con cera de abejas y cera vieja. Cuero, ese perfume distintivo de lugares donde se ha transmitido conocimiento, cuidadosamente conservado. Señorita Marple, ¿cómo? Qué bueno que pudieras venir. Ella se giró para encontrar al señor Harold Eldridge. Acercándose, su cuerpo alto y delgado se mueve, con la puerta particular de los que han pasado su vida entre libros, una especie de quietud reverente incluso en movimiento. Tenía quizás 60 años, con hierro, cabello gris que retrocede desde una frente alta, y gafas que captaron la luz de la vela, ligero mientras se inclinaba para tomar su mano. El señor Eldridge no me lo habría perdido por nada del mundo. El mundo, respondió cálidamente la señorita Marple. Su carta fue muy amable. Tengo tanto. Esperaba ver el manuscrito. Ah, sí, el manuscrito del sermón. Una expresión peculiar cruzó su rostro. Se fue casi antes de que pudiera registrarse. Orgullo, sin duda, pero algo más. Debajo, ansiedad, quizás. Realmente lo es. Bastante notable. Siglo XVII, ya sabes. Lo creemos. Puede ser el manuscrito navideño más antiguo en todo el condado. Hizo un gesto hacia la sala de lectura principal donde se encontraban los invitados, empezando a reunirse. Por favor, vengan. El coro infantil comenzará en breve, y luego tendremos la vista previa. La subasta. La señorita Marple se dejó guiar hacia el magnífico espacio que se extiende más allá. La sala de lectura se elevó 2 pisos con un galería que recorre el nivel superior, y estantes altos que se extienden hacia una cuba. Techo adornado con yeso ornamentado. Trabajo. Alguien había dispuesto sillas en filas ordenadas frente a un pequeño relieve. Plataforma. Y contra el muro este había una vitrina de cristal iluminada por lámparas cuidadosamente colocadas. Incluso desde a lo lejos podía ver el manuscrito, dentro de una cosa hermosa con letras iluminadas que atrapaban y retenían la luz. Señorita Marple, permíteme presentarle. La señora Dorothy Ashford, nuestra directora. Catalogador. Una mujer de unos 50 años se materializó en el codo del señor Eldridge, su cabello gris,
recogido en un moño apretado. Su vestido un azul oscuro sensato que hablaba de competencia profesional en lugar de festividad. Tenía el tipo de cara que sugirió toda una vida de corregir a otros los errores de las personas en distintos grados de paciencia. ¿Cómo está, señorita? Marple dijo amablemente. ¡Qué maravillosa colección tienes aquí! De hecho, la sonrisa de la señora Ashford era tenue, aunque mantenerlo es bastante más desafiante de lo que el público aprecia. Hemos tenido que implementar medidas bastante estrictas, medidas de seguridad, especialmente para exhibición de la noche. Me lo imagino, asintió la señorita Marple. Los artículos valiosos requieren tal precauciones. En Santa María, una vez tuvimos un cáliz de plata desapareció del iglesia. Finalmente se encontró, por supuesto, en el lugar más inesperado. Pero estas cosas suelen ser así, señora. Ashford parecía como si estuviera a punto para responder cuando un joven se apresuró. Pasado, sus brazos cargados de programas. Disculpe, dijo el señor Eldridge con un tono de la irritación se apodera de su voz. Timothy, aunque debería haber sido distribuido hace una hora. El joven, que no pudo haber sido más de 25, arrastrados hasta la raíz. Su feria. Sí, señor Eldridge, soy. Lo siento muchísimo. La impresora llegó tarde. Con ellos. Y luego tuve que ayudar al señor Wilcox en el archivo. No importa. Las excusas. Solo encárgate de ello, por favor. Timothy Brennan se escabulló y la señorita Marple observó la tensión que rodeaba al señor. La boca de Eldridge, la forma en que sus dedos tamborileó brevemente contra su pierna antes de que se contuvo. Los jóvenes de hoy. La señora Ashford murmuró, aunque ya fuera era difícil expresar simpatía o crítica. Determinar. No hay sentido del procedimiento apropiado. Al menos parece muy dispuesto. Señorita. Marple se aventuró. Eso cuenta para algo, ¿no? Siempre lo he encontrado. Que la voluntad se puede moldear. Mientras que la cualidad opuesta es bastante más difícil de cultivar. Ahora llegaban más invitados. Sus voces que crean un agradable zumbido de anticipación. La señorita Marple reconoció el tipo. Local. Nobleza. Profesionales jubilados. El tipo de personas que asistieron a tales eventos desde una mezcla de interés genuino y social. Obligación. Un caballero de aspecto distinguido con el porte militar estaba examinando el estuche manuscrito con particularidades. Atención. Dos hermanas mayores en abrigos burdeos a juegos susurrados uno al otro cerca del árbol de Navidad. Sí. Disculpe, dijo el señor Eldridge. Debe asegurarse de que todo esté en orden. Señora, Ashford te permitirá establecerte con algunos. Refresco. Se alejó hacia una puerta lateral marcada. Privado. Y la señorita Marple notó cómo la mano fue al bolsillo de su chaqueta y se dio unas palmaditas. Es como si estuviera comprobando algo. Importancia. Ven conmigo, dijo la señora Ashford. Dijo con el aire de quien realiza una deber. Las lágrimas en la cala nortal. Mientras se abrían paso entre los gaffs. Están entre la multitud. Los agudos ojos de la señorita Marple. Tomó en cuenta cada detalle. La forma en que mujer de mediana edad con un abrigo caro. Examinó el catálogo de la subasta con particular intensidad, el ligero ceño fruncido. En el rostro de un clérigo anciano como estudió el caso del manuscrito. La manera en que el joven Timothy Brennan. Programas distribuidos durante la transmisión. Miradas ansiosas hacia la puerta a través por el cual el señor Eldridge había desaparecido. La cala norte resultó ser un lugar acogedor. Espacio lleno de libros de referencia y amueblado con varias mesas pequeñas. El té se había creado junto con platos de pasteles de carne picada y galletas de mantequilla. La señorita Marple aceptó una taza de té. Encontró una silla con vista a tanto la sala principal como la vitrina. ¡Qué multitud!, comentó una voz a su lado. Ella se giró y se encontró con una cara agradable.
mujer de unos 40 años vestida con un traje de voluntariado, insignia que la identificaba como la señora Ellen Cartwright. En efecto, la señorita Marple estuvo de acuerdo. ¿Has estado ayudando con la biblioteca? ¿Cuánto tiempo? Oh, solo el año pasado. Desde mi marido falleció, de hecho. Me parece. Es bastante reconfortante estar entre libros. Ella sonrió, aunque había tristeza en ella. Ojos. Y el trabajo que hacen aquí es tan importante. ¿Sabías que están esperando para recaudar lo suficiente esta noche para restaurar el campanario? Ha sido sellado por décadas, aparentemente. Qué interesante. Yo no me había dado cuenta de que había un campanario. Ah, sí, justo encima de nosotros, en realidad. Pero había algún tipo de estructura. La preocupación surgió en la década de 1890 y ha sido cerrado desde entonces. Señora Cartwright, bajó un poco la voz, aunque Timothy jura que ha oído sonar las campanas allá arriba por la noche. Bastante fantasioso, por supuesto. El niño lee demasiados fantasmas. Historias. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un disturbio en la entrada atrajo a sus atención. Un hombre corpulento y de cara roja estaba discutiendo con la señora Ashford con urgencia. Susurros. La señorita Marple no podía oírlos. Palabras, pero la agitación del hombre era evidente en cada gesto. Ese es el señor Wilcox, murmuró la señora Cartwright. Henry Wilcox. Trabaja como voluntario en los archivos. Bastante particular sobre las cosas. Sí, ya sé lo que quiero decir. Ya veo, dijo la señorita Marple. Dijo suavemente, aunque en realidad vio mucho más que eso. Ella vio la forma en que temblaban las manos del señor Wilcox era sudor en su frente a pesar de la frescura de la tarde, la manera de que seguía mirando hacia él. Estuche manuscrito con algo muy parecido. Miedo. La expresión de la señora Ashford había desaparecido. De irritada a alarmada. Ella se disculpó. Ella misma se apartó del señor Wilcox y se apresuró hacia la puerta donde el señor Eldridge había desapareció. Espero que no haya nada. Está mal, dijo ansiosamente la señora Cartwright. En ese momento, el coro infantil comenzaron a entrar desde una entrada silenciosa, sus caras limpias y brillantes, sus voces que se elevan en los primeros compases de una vez en Royal David City. Los invitados, acomodados en sus asientos, perturbación olvidada en el encanto de el momento, pero la señorita Marple, desde su mirador en la cala, continuación, para observar. Ella observó al señor Eldridge salir y hablar brevemente con la señora. Ashford observó la forma en que él era su hombros antes de pasar a dar la bienvenida a la coro. Ella vio a Henry Wilcox escabullirse hacia la sala de archivos, todo su que lleva la de un hombre que lleva una carga insoportable. Y ella observó la manuscrito en su estuche, hermoso y inocente a la luz de la lámpara, sin saber que pronto se convertiría en el centro de algo mucho más oscuro que una Navidad. Lectura benéfica. Los villancicos sonaron dulces y claro en la habitación antigua. Afuera los primeros copos suaves de nieve. Comenzó a caer. Capítulo 2. Un manuscrito. Desaparecido. Las voces de los niños habían simplemente se desvaneció en las notas finales de el acebo y la hiedra cuando la señorita Marple. Noté la primera sugerencia de que algo faltaba. No era nada dramático. Simplemente la forma en que el señor Eldridge. La mano se detuvo a mitad de camino hacia su bolsillo. La tercera vez en tantos minutos, y la manera en que su mirada se mantenía, volviendo al estuche del manuscrito con intensidad que fue más allá. Orgullo propietario. El aplauso fue cálido y genuino. Los niños presentaron. Salió radiante ante la aprobación y los invitados reunidos se levantaron de sus sillas. La conversación se reanudó cuando la gente empezó a derivar hacia la vitrina y mesa del catálogo de subastas. Damas y caballeros, anunció el señor Eldridge, su
Voz que se escucha a través de la sala de lectura. Con autoridad ejercida. Ahora vamos a tener un breve intermedio. Luz. Hay refrigerios disponibles en el norte. Alcove. Y eres bienvenido a examinar nuestra atracción estrella más de cerca antes. La subasta comienza. El manuscrito permanecerán en exhibición durante exactamente 20 minutos, después de los cuales nos volveremos a reunir. Para la licitación. La señorita Marple permaneció en su habitación. Asiento, aceptando otra taza de té. El voluntario vertiendo y observando el flujo de la humanidad hacia la vitrina de cristal. La naturaleza humana, ella la tenía desde hace mucho tiempo. Concluyó. Se reveló más claramente. En momentos de deseo, y el manuscrito fue claramente objeto de considerable deseo. El caballero militar que ella tenía, como se señaló anteriormente, se posicionó más cerca a la caja, produciendo un bucle de joyero del bolsillo de su cinturón. Los dos, las hermanas mayores, se acercaron más tímidamente, agarrándose los brazos. ¡Qué pasada! Un tesoro, ¿no es así? La señorita Marple se giró para encontrar a la señora Ellen Cartrigavia. Regresó con un plato de pasteles de menta. En efecto, respondió la señorita Marple, aunque yo confieso que estoy más interesado en observando a quienes lo atesoran. Uno aprende mucho más de la gente que de pergamino, ¿no crees? Señora. Cartwright se rió. Supongo que es así. Es cierto, aunque el señor Eldridge estaría horrorizado al oírlo. El valor a su. Los libros están por encima de casi cualquier cosa. Casi. Bueno, su posición aquí, naturalmente. Él ha sido bibliotecario jefe durante casi 30 años. Esta biblioteca es toda su vida. Señora. Cartwright bajó la voz. Había alguna charla, ya sabes, hace unos meses. La Junta consideró traer a alguien más jóvenes, más modernos en su enfoque. El señor Eldridge estaba completamente fuera de sí. Qué inquietante debe haber sido eso para él, murmuró la señorita Marple, archivando esto. Información de forma ordenada. Compartimentos de su mente. En Santa María. Ella había presenciado la desesperación. Podría hacerles esto a personas aparentemente respetables, cuando su seguridad se vio amenazada. Señor Curters, el director del banco, había hecho algo bastante impactante sobre un asunto de los planes de pensiones. El manuscrito. La visita se desarrolló de forma ordenada, con la señora Ashford estacionada al lado de la caso como uno particularmente vigilante, ángel de la guarda, asegurándose de que nadie lo tocara. El vaso con las manos sin guantes. Joven. Timothy Brennan rondaba cerca con un paño de limpieza, listo para pulir cualquier huellas dactilares errantes. La señorita Marple notó que Henry Wilcox no había reaparecido de la sala de archivos. También señaló que la mujer del abrigo caro era tomando notas en su catálogo con un entusiasmo considerable, y que un clérigo anciano se había mudado de el caso bastante rápido. Su expresión, preocupado. Los 20 minutos transcurrieron en un agradable borrón de conversación y anticipación, cuando el señor Eldridge aclaró su garganta y anunció la reanudación del programa. Los invitados comenzaron, regresando a sus asientos con él. Reticencia de los que están siendo separados de algo fascinante. Si todos podrían tomar asiento, por favor, dijo el señor Eldridge. Llamó, mirando su reloj de bolsillo. Ella comenzará el proceso de subasta. En breve. Señora Ashford, si pudiera asegurar el caso. La señora Ashford se movió cierra la pequeña puerta en la parte trasera de la vitrina donde se encuentra el personal autorizado. Podía acceder a los objetos que contenía. Su mano alcanzó la llave que llevaba en el cinturón y luego se congeló. El cambio en su expresión fue sutil, pero inconfundible. La señorita Marple, observando desde su alcoba, vio. El rostro del catalogador se descolorió. Vio. Su mano se movía con incertidumbre. La vi inclinarse más cerca para mirar dentro. Caso. Señor Eldridge.
La voz de la señora Ashford apenas superaba un susurro, pero en el silencio que se asienta, la habitación se llevó con terrible claridad. Señor Eldridge, debe venir aquí a... Una vez, el bibliotecario cruzó el piso en pasos rápidos, sus zapatos golpeando con fuerza contra el parque. ¿Qué es? ¿Qué es? Equivocado. La señora Ashford no dijo nada, simplemente hizo un gesto hacia el maletín. El señor Eldridge miró. Por un momento se quedó absolutamente parado, quieto. Entonces él también se inclinó más cerca, su manos agarrando el borde de la pantalla. Mesa. No puede ser, dijo con voz caballeresca. Estaba allí hace menos de 20 minutos. Todos nosotros. Lo vi. Los invitados, sintiendo catástrofe, empezó a murmurar y a moverse en sus asientos. Varios se pusieron de pie para ver. Mejor. La señorita Marple también se levantó, moviéndose, con engañosa indiferencia hacia él. Pequeño grupo formándose alrededor de la caja. El cristal estaba intacto, sin romperse, sin ni un rasguño. La cerradura no mostró nada. Señales de manipulación. La pequeña madera, soporte que había sostenido el manuscrito, permaneció en su lugar, su cojín de terciopelo, suave y sin perturbaciones. Pero el manuscrito en sí había desaparecido. Esto es imposible, suspiró la señora Ashford. He estado aquí parado todo el tiempo. No, se ha abierto este caso. Nadie pudo tener la alarma, dijo el señor Eldridge. Urgentemente. Sonó la alarma. Timothy Brennan, que se había puesto aún más pálido que la señora Ashford, meneó la cabeza. En silencio. Compruébalo. Compruébalo ahora. El joven asegurado a un panel discreto, cerca de los mostradores de circulación, donde una pequeña luz roja brillaba constantemente. Sigue activo, señor. Nunca se activó. El murmullo entre los invitados había aumentado. Más fuerte, puntuado por jadeos y exclamaciones. El caballero militar estaba examinando el caso desde todos los ángulos con profesionales minuciosidad. La mujer de la cara. El abrigo le presionó la boca con la mano. Damas y caballeros, por favor. Señor. La voz de Eldridge vaciló. Entonces, fortalecido. Por favor, mantenga la calma. Ha habido algún tipo de malentendido. Si todos pudieran simplemente permanecer en sus asientos mientras solucionamos esto. Pero la señorita Marple, observando la pequeña escena con su habitual atención al detalle, vio varias cosas que los demás habían pasado por alto. Ella vio la forma en que las manos de la señora Ashford temblaron mientras agarraban su catálogo. Ella vio que los ojos del joven Timothy se dirigían hacia la puerta privada por donde entró el señor Eldridge. Había fallecido antes y ella vio, con una pequeña sorpresa de reconocimiento, que el caballero militar estaba ahora de pie precisamente donde Henry Wilcox había permanecido durante su agitado conversación con la señora Ashford antes. El villancico. Quizás, señorita Marple, sugirió amablemente que el señor Wilcox podría saber algo. Estaba trabajando en él. Archivos esta noche. ¿No? Señor. Eldridge se aprovechó de esto. Sugerencia con visible alivio. Sí, por supuesto. Henry habría estado monitoreando los sistemas de seguridad. Timothy, trae al señor Wilcox inmediatamente. Timothy se apresuró hacia la sala de archivos, sus pasos resonando en el ahora casi sala de lectura silenciosa. Los invitados esperaban. El ambiente festivo por completo, destruido, reemplazado por la intención que hizo el aire. Se siente espeso y pesado. El grito cuando llegó joven y rugió de sorpresa. Todos corrieron hacia el sonido. La propiedad olvidada en la urgencia de el momento. La señorita Marple se movió con él. Multitud, aunque más lentamente. La mente ya está corriendo hacia lo que quieren. Encontraría. La sala de archivo era más pequeña que la sala de lectura principal. Piso revestido. Hasta el techo con estantes que llevan cajas y carpetas en orden meticuloso. Una gran
El escritorio dominaba el centro, equipado con una lámpara, una lupa y varios herramientas del oficio de archivista. Henry Wilcox se sentó en este escritorio, desplomado, hacia adelante en su silla, con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados como si tuviera. Simplemente decidió tomar una siesta. La cornisa había estado trabajando en la Open antes. Él, con la pluma todavía sostenida libremente en su mano derecha. Pero Henry Wilcox nunca lo haría. Despertar de este arresto en particular. No, tócalo, dijo el caballero militar. Ordenó, avanzando con él. Confianza de alguien acostumbrado a emergencias. Le tomó el pulso a la garganta, revisó las pupilas, examinóla. Cuerpo con la rápida eficiencia. Él es muerto. Lleva quizás media hora. Debería decir. La señora Ashford hizo un pequeño sonido ahogado. La señora Cartwright se había ido. Blanco como el papel. Timothy Brennan se puso de pie, congelado en la puerta, incapaz de mirar. Lejos de su colega todavía forma. Lo más probable es que se trate de un ataque al corazón, según los militares. El caballero continuó. No hay señales de violencia, ninguna lucha. El pobre hombre simplemente se desplomó en su trabajo. El señor Eldridge había recuperado cierta medida de compostura. Alguien llamó a la policía. Y un médico, aunque me temo que es bastante demasiado tarde para eso. Señora Ashford, por favor, acompañar al invitado hasta el hall de entrada. Me temo que los procedimientos de la noche debe ser cancelada. La señorita Marple, de su posición cerca de la puerta, estudió la escena con cuidadosa atención. La sala de archivo estaba intacta. Su orden perfecto, lo que sugiere que no hay conflicto. Sin robos, sin perturbaciones de ningún tipo. Salvó la tragedia en el escritorio. La ventana estaba cerrada y trabada desde él. En el interior zumbaba un pequeño fuego eléctrico, silenciosamente en la esquina, manteniendo la temperatura adecuada para el documento. Preservación. Y aún así algo andaba mal. Algo más allá de la evidente injusticia de la muerte en el manuscrito desaparecido. Ella observó la forma en que la chaqueta del señor Wilcox colgaba en el respaldo de su silla. Un bolsillo se volvió un poco al revés como si algo había sido retirado apresuradamente. Ella notó la posición de su taza de té, empujada lejos para un lado, su contenido frío y filmado. Terminado. Ella vio que el libro de archivo. Entradas de perforación en el distintivo de Wilcox. Mano. Pero esa línea había sido cruzada. A través de la eliminación lo suficientemente reciente como para que la tinta aún conservaba un ligero brillo. Tal. Una tragedia, susurró la señora Cartwright, junto a ella. Pobre señor Wilcox. Y pensar que hace apenas una hora parecía tan agitado por algo. ¿Lo hizo?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Oh, sí, lo vi discutiendo con el señor Eldridge, antes de que comenzara la lectura. Yo no podía oír lo que decían, pero el señor Wilcox parecía bastante molesto. La policía llegó con una rapidez encomiable. Sargento y 2 agentes que tomaron cargo con competencia práctica. Los invitados se reunieron en la entrada. Sala, sus datos registrados, sus pacientes que se están agotando. El médico vino y se fue, pronunciando lo que el caballero militar ya había concluido. Insuficiencia cardíaca, sin sospecha. Circunstancias, una muerte triste pero natural. Pero la señorita Marple, sentada tranquilamente en un banco cerca del árbol de Navidad, mientras el caos se arremolinaba a su alrededor, ella lo sabía mejor. Había visto suficiente de la naturaleza humana en sus 70 y tantos años para reconocer cuando la muerte llegó, llevando la máscara de la inocencia. El manuscrito había desaparecido de un estuche cerrado y con alarma sin activando cualquier medida de seguridad. Henry Wilcox había muerto en su escritorio con no hay señales de violencia, y en algún lugar de esta antigua biblioteca con sus secretos y sombras, alguien sabía exactamente cómo
Ambas cosas imposibles habían sucedido. Pase. Afuera la nieve caía con más fuerza. Ahora, amortiguando el sonido, oscureciéndolo. Huellas, cubriendo pistas, ambas. Literal y metafórico. Dentro, la señorita Marple estaba sentada muy quieta. Sus dedos trabajando distraídamente en su tejido. Agujas, aunque no sostenía hilo. Hábito de pensamiento que ayudó a su mente. Ordenar y reorganizar las piezas del rompecabezas ante ella. En Santa María ella, pensó que el viejo señor Henderson había tenido una vez. Parecía morir por causas naturales, hasta que alguien notó el olor peculiar de almendras amargas, y el brazalete perdido de la señora Price Ridley. Parecía un robo imposible hasta que uno se consideró quien tenía más que ganar. Su desaparición. La verdad que ella tenía. Lo aprendido a menudo estaba oculto no en lo que pasó, pero en lo que la gente quería que fueras. Creer que había sucedido. Y aquí en esta biblioteca llena de historias y secretos, alguien estaba contando algo un relato cuidadosamente construido. De hecho, capítulo 3. La caja de donaciones cerrada. Sargento de policía, de aspecto competente. Un hombre llamado Olay se había establecido en la oficina del señor Eldridge con aire de uno preparado para una larga velada. La señorita Marple, después de haber proporcionado su declaración con precisión tranquila, encontrada ella misma una vez más en el hall de entrada, donde se agruparon los invitados restantes. Pequeños grupos, hablando en voz baja, tonos reservados para la proximidad a la muerte. Las decoraciones festivas ahora parecían casi burlones en su alegría. El árbol de Navidad fue testigo de conmoción y confusión en lugar de celebración, sus velas apagadas, su oropel opaco por el duro cielo de arriba. Luces eléctricas que habían sido apagadas. Para la investigación policial. Señorita Marple, debes estar exhausto. La señora Cartrite apareció a su lado. Preocupación evidente en su agradable características. ¿Puedo traerte más té? Oh, quizás te gustaría esperar en el norte. Alcove. Hace bastante más calor allí. ¿Cómo? Muy amable, respondió la señorita Marple. Pero yo me encuentro bastante contento aquí por el momento. El frío despeja la mente. Maravillosamente. ¿No crees? Lo que ella no dijo que era el hall de entrada. Proporcionó un excelente punto de observación para observando las idas y venidas de todos los involucrados en la velada. Catástrofe. Ella ya había notado que el señor Eldridge había salido de su oficina 3 veces. Hablar con la señora Ashford urgentemente. Susurros. Había observado al joven Timothy Brennan caminando cerca de la circulación. Escritorio. Su agitación aumentaba con cada circuito. Y ella había visto a los militares. Caballero, que se había presentado como el coronel Bantry, examinando la donación. Caja que estaba sobre una mesa cerca de la escalera. Fue esta última observación que ahora llamó su atención. La caja de donaciones era algo muy bonito, construido en roble oscuro con latón. Accesorios quizás de 18 pulgadas cuadradas y un pie profundo. Alguien había pegado una pequeña tarjeta. En su parte frontal se lee Biblioteca Estborne. Fondo de restauración en cuidadosa placa de cobre. Guión. Una ranura en la parte superior permitió la inserción de contribuciones y una cerradura robusta aseguraba la tapa con bisagras. El coronel Bantry lo miraba con el ceño fruncido. Intensidad considerable. Algo te preocupa de la caja. Coronel, se aventuró la señorita Marple, moviéndose más cerca con los cuidadosos pasos de la edad. Él levantó la vista, sobresaltado. Luego sonrió, observando su situación. Señorita Marple. Sí, en realidad, la maldita cosa parece más pesada de lo que debería ser, dado que las donaciones solo se han recaudado para unas horas después, la cerradura parece estar atascado. Qué curioso, de verdad. Mencioné. Se lo di al sargento, pero él es bastante ocupado con la muerte. No puedo decir que échale la culpa.
Paul Wilcox parecía un buen tipo. Ordenar cuando lo conocí a principios de este año. Por la tarde, tuvimos una breve conversación sobre algunos documentos de la guerra civil que doné a la colección. La señorita Marple archivó esta información con interés. ¿Conociste al señor Wilcox antes de que comenzara la lectura? Sí, alrededor de las 4. Estaba catalogando mi donación en la sala de archivo. Parecía perfectamente bien entonces, aunque tal vez un poco preocupado. El coronel. Su expresión se oscureció. Hace pensar. ¿No es así? Un hombre que va por su negocio ordinario, sin saber qué tiene. Quedan pocas horas. Así es, murmuró la señorita Marple. Y lo hizo. ¿Mencionó algo que le preocupara? ¿Alguna inquietud sobre el evento de esa noche? El coronel Vantry consideró esto. Con cuidado. Ahora que lo mencionas, él parecía bastante ansioso por él. Medidas de seguridad, se mantuvo controlando la sistema de alarma, asegurándose de que todos se estaban siguiendo los protocolos. Señora, Ashford se volvió bastante duro con él. Al respecto, le dije que dejara de preocuparse, antes de que la señorita Marple pudiera continuar con esto. Además, el señor Eldridge emergió de su oficina, con el rostro demacrado por la fatiga y algo que se parecía mucho a miedo. Fue seguido por el sargento Holloway, que se portaba con la sólida garantía del trabajo de la policía rural. Damas y caballeros, dijo el sargento, anunció, creo que podemos empezar. Te liberaré en breve. Sin embargo, debo pedir que nadie quite nada del instalaciones de la biblioteca hasta que hayamos terminado nuestra investigación preliminar, que incluye artículos comprados en la subasta, objetos personales del guardarropa, y su mirada se posó en la caja de donaciones. Cualquier contribución caritativa que pueda hacer. Han hecho esta noche. Un murmullo de la protesta se elevó entre los invitados reunidos, rápidamente sofocado por el sargento levantado. Mano, es solo una precaución. La muerte parece ser por causas naturales, pero dada la desaparición de la manuscrito, debemos ser minuciosos. Señor, Eldridge ha acordado asegurar todos objetos de valor durante la noche. El sargento coronel Vantry tomó la palabra. Hablando de la caja de donaciones, estaba mencionando a la señorita Marple que parece inusualmente pesado, y la cerradura parece apretado. Las cejas del sargento Holloway se levantaron. Así es, señor Eldridge. ¿Tiene la llave? La mano del bibliotecario se dirigió a su cintura. Bolsillo del abrigo. Ese gesto característico. La señorita Marple había observado durante todo el noche. Sí, por supuesto. Aunque no puedo. Imagínate por qué estaría atascado. Es un mecanismo simple, bastante fiable. Él sacó una pequeña llave de latón y se acercó a la caja con evidente reticencia. El primer intento de insertar la llave encontró resistencia. La segunda, el intento requirió una fuerza considerable, acompañado de un sonido de raspado que sugirió que algo estaba obstruyendo el mecanismo de bloqueo. Muy peculiar, dijo el señor. Eldridge murmuró. Lo intentó de nuevo, inclinando la llave de forma diferente. Y esto, la vez que se deslizó hacia casa. Pero cuando lo intentó, al girarlo no pasó nada. Permítame. El coronel Vantry dio un paso adelante. Adelante, aplicando su precisión mifetría a la tarea. Después de varios minutos de cuidadosa manipulación, durante la cual el pequeño, la multitud observaba con creciente interés, fascinación, la cerradura finalmente cedió. Con un clic reticente, el señor Eldridge levantó la tapa. Por un momento, todos simplemente se quedó mirando. La caja contenía exactamente lo que uno esperaría: sobres de varios tamaños, algunas monedas, algunas billetes cuidadosamente doblados, pero encajados. Entre estas donaciones ordinarias, claramente visible contra los pálidos sobres, yacía una llave de hierro de considerable antigüedad. «Cielos», susurró la señora Ashford, empujando hacia adelante para ver mejor. «¿Dónde?»
¿De dónde vino eso de la tierra? La clave estaba, quizás 4 pulgadas de largo, forjado a mano. Su hierro, oscuro por el tiempo y el desgaste. El eje estaba, gruesa y resistente, la broca cortada en un patrón elaborado que hablaba de artesanía de otra época. No se parecía en nada a las teclas modernas que aseguró las cerraduras actuales de la biblioteca. El sargento Olay sacó un pañuelo y levantó la llave con cuidado de la caja. ¿Alguien reconoce esto? Un coro de los negativos respondieron a su pregunta. El señor Eldridge sacudía la cabeza con evidente desconcierto. La señora Ashford se puso bastante pálido. Timothy Brennan, quien se había acercado para observar, miró, completamente desconcertado. Es viejo, observó el coronel Bantry. 18 siglo, debería decir, posiblemente antes. Forjado a mano, sin duda. Pero, ¿qué es? ¿Qué hacer en una caja de donaciones? Alguien lo puso allí, dijo la señorita Marple. En silencio. La pregunta es ¿por qué? Todas las miradas se volvieron hacia ella, y ella continuó. Su voz era suave, pero segura. La cerradura se atascó porque esta llave estaba colocado deliberadamente en tal posición, como para interferir con el mecanismo. Alguien quería ocultarlo, pero no, permanentemente, oculto a plena vista. ¿Cómo? Así fue. El sargento Olay estudió la clave, con renovado interés. ¿Oculto a quién? ¿Y por qué usar la caja de donaciones? Porque, señorita, Marle respondió, es el único lugar donde algo podría estar oculto durante un evento multitudinario con la certeza de que no se descubriría hasta más tarde. Todo el mundo ve la caja de donaciones. Todo el mundo contribuye a ello, pero nadie lo examina de cerca. Algo así como el roble en la plaza del pueblo de Santa María la Mayor. Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie realmente lo mira. Pero, ¿qué significa esto? ¿Está abierta la llave?, preguntó la señora Ashford. La curiosidad profesional la supera. Sob, ciertamente no es parte de nuestro sistema de seguridad actual. Modernizamos todas las cerraduras en 1968. El señor Eldridge tenía. Le quitó la llave al sargento y fue examinándolo con una expresión peculiar. Ya lo he visto antes, dijo lentamente. O mejor dicho, he visto teclas como esa en los registros históricos, la biblioteca. Las cerraduras originales fueron forjadas a mano en 1743, cuando se construyó el edificio por primera vez, pero todos fueron reemplazados durante él. Renovaciones victorianas. ¿Todos?, preguntó la señorita Marple. Bueno, yo siempre lo había asumido. Los registros indicar una revisión completa de la seguridad en 1891. ¿Podría haber algo que fue pasado por alto?, sugirió el coronel Bantry. Quizás un antiguo almacén o un lugar olvidado. Armario. La señora Ashford negó con la cabeza. Firmemente. He catalogado cada centímetro de este edificio. No hay olvidados espacios, coronel. Todo ha sido documentado. Pero la señorita Marple, observando al señor Eldridge, cara, o algo parpadea en sus ojos. No es exactamente un reconocimiento, pero algo cerca de eso. Una sospecha quizás o una miedo confirmado. Señor Eldridge, dijo con suavidad, ¿hay algún lugar en la biblioteca que esto podría encajar la llave? ¿En algún lugar que quizás no está incluido en los registros oficiales? Dudó, apretando los dedos alrededor de la llave. Hay historias, dijo. Admitió de mala gana. Viejas historias sobre habitaciones selladas y pasajes ocultos, pero son simplemente leyendas, el tipo de cosa que se acumula alrededor de cualquier cosa vieja. Edificio. Las leyendas a menudo contienen una. Hay un grano de verdad, observó la señorita Marple. En Santa María había historias de una habitación secreta en la antigua rectoría. Todos los descartó como tonterías hasta que era joven. Tommy Edmonds cayó a través de un panel falso mientras jugaba al escondite. Sargento Olay había estado tomando notas en su libro.
Sin embargo, señorita Marple, no veo cómo se relaciona esta clave con el señor. La muerte de Wilcox o la desaparición. Manuscrito. Es curioso, ciertamente, pero apenas hay evidencia de mala conducta. Tal vez no, coincidió la señorita Marple. Aunque, me pregunto por qué alguien se sintió obligado para ocultarlo tan elaboradamente. ¿Y por qué? Esta noche de todas las noches. El sargento parecía como si pudiera. Discutí y luego me encogí de hombros. Lo añadiré a la inventario de peculiaridades. Señor Eldridge, necesito que usted asegure esta llave junto con los otros objetos de valor. Podemos investigar su propósito en él. Mañana cuando tenemos mejor luz y menos distracciones. Los invitados estaban finalmente liberado, partiendo hacia él. Noche nevada con miradas hacia atrás y especulaciones susurradas. La señorita Marple aceptó la invitación de la señora Cartwright. Ofrecimiento de llevarla a su hotel, estableciéndose en el asiento trasero del automóvil con un pequeño suspiro. ¡Qué noche tan terrible! La señora Cartwright dijo mientras conducían, a través de la nieve que caía. Ese pobre hombre, muriendo y el manuscrito robado. Es como algo de un sensacional novela. Sí, murmuró la señorita Marple, mirada fija en la biblioteca que se aleja. Detrás de ellos, aunque sospecho que la realidad puede resultar aún más interesante que la ficción. Lo que no dijo fue que tenía. Noté varias otras cosas durante el descubrimiento de la clave. Ella había visto la forma en que los ojos de Timothy Brennan se abrieron, con lo que parecía mucho reconocimiento. Había observado los nudillos de la señora Ashford, ensanchándose mientras agarraba su catálogo. Lo más revelador es que había observado al señor. La mano de Eldridge tembló mientras sostenía eso. Llave antigua, como si pesara mucho. Más de lo que el hierro y la edad podrían explicar. En su experiencia, el miedo a menudo era la brújula más fiable hacia la verdad. Capítulo 4. El bibliotecario, que se negó a irse. La señorita Marple había dormido mal, lo cual no era inusual cuando su mente estaba ocupada con un rompecabezas. Ella había permanecido despierta en su habitación de hotel, escuchando el viento sacudiendo el cristales de las ventanas y revisar los eventos de la velada con el metódico atención que podría haberle dado a un patrón de tejido complicado, un manuscrito desaparecido de un estuche cerrado. Sin disparar las alarmas, un hombre murió en su escritorio sin signos de violencia, un llave antigua escondida en una caja de donaciones, y enhebrando a través de todo el comportamiento peculiar del señor Harold Eldridge, cuya ansiedad parecía llegar lejos, más profundo que la preocupación por un robo, artefacto o la angustia natural en la muerte de su colega. Cuando llegó la mañana, gris y frío, con nieve fresca, cubriendo las calles, la señorita Marple hizo su decisión. Ella regresaría a la biblioteca. La señora Cartwright, cuando llamé por teléfono y me quedé sorprendido y complacido con la solicitud. Oh, señorita Marple, ¿estás completamente seguro? Después del último, la dura prueba de la noche, debería haber pensado. No querrías tener nada más que ver con él. Lugar. Por el contrario, la señorita Marple respondió, me encuentro muy interesado en la historia de la biblioteca. Quizás hay algunos registros locales que podría examinar. Disfruto mucho la investigación y sería una lástima venir hasta aquí sin aprendiendo más sobre algo tan fascinante. Edificio. Esto no era del todo falso. Señorita, a Marple le gustaba investigar, aunque el interés actual estaba más bien centrado de lo que ella había sugerido. La señora Cartwright la recogía a las 10, conduciendo con cuidado a través de la nieve cubierta. Calles. Llamé por teléfono al señor Eldridge. Buenos días, me confesó mientras hacían camino hacia la biblioteca. Pensé, podría haber cerrado el edificio después. La tragedia de ayer, pero insistió en que estaría allí. Dijo algo sobre necesidad de poner los libros en orden, lo cual me pareció bastante extraño.
Los libros. No se molestaron, ¿verdad? No es que yo. Observado, dijo la señorita Marple pensativamente. La biblioteca parecía aún más imponente en la luz del día, como Greystone, casi blanca, contra el plomo, y el humo subía de una chimenea, lo que sugiere que alguien la había encendido. Los incendios temprano. A medida que se acercaban, la señorita Marple notó que la puerta principal se mantuvo ligeramente en un frasco a pesar del amargo frío. Dentro del hall de entrada estaba desierto, las decoraciones festivas aún en su lugar, pero buscando césped en él. Luz de la mañana. La caja de donaciones había sido retirado, presumiblemente asegurado en el señor. La oficina de Eldridge junto con la llave misteriosa. Hola, señora Cartwright. Llamó el señor Eldridge. No hubo respuesta, aunque podían oír movimiento. En algún lugar más profundo del edificio, el sonido distintivo de libros siendo movidos. En los estantes. Debe estar en uno de los salas de lectura, dijo la señora Cartwright. Lo encontramos. Se dirigieron a través de la sala de lectura principal, donde las sillas todavía estaban en filas desde la desafortunada reunión de la noche anterior. El estuche del manuscrito permaneció en su sitio. Mesa, vacía y de alguna manera acusatoria. Más allá había una puerta abierta hacia el oeste. Sala de lectura. Y aquí encontraron al señor Eldridge. Se movía a lo largo de estanterías con precisión mecánica, sacando libros, examinando sus lomos, reemplazándolos de forma ligeramente diferente. Posiciones. Sus movimientos tenían una cualidad compulsiva que le recordó a la señorita Marple de la criada de la señora Bantry después. Su desafortunado episodio nervioso, puliendo sin cesar la plata que era ya perfectamente limpio. Señor Eldridge, dijo la señora Cartwright, suavemente, ¿estás bien? Él se dio la vuelta, con el rostro demacrado por agotamiento. Su cuello estaba torcido. La corbata se aflojó y su forma normal. El cabello inmaculado se erizó como si había estado pasándose las manos por él. Repetidamente. Señora Cartwright, señorita Marple, intentó esbozar una sonrisa que era más sombrío que cualquier otra cosa. Perdona, yo no te oí llegar. Lo hicimos. Llama, dijo la señora Cartwright con preocupación. Señor Eldridge, ha estado aquí toda la noche. Una pausa demasiado larga antes. Él respondió. Me fui a casa brevemente, pero yo no pude dormir. Demasiado que hacer. Tú, ¿entiendes? La policía querrá todo documentado, cada artículo, contabilizados, y los libros. El sistema de estantería se vio alterado por todos los movimientos ayer por la noche. Debe ser ponerlo en su sitio. La señorita Marple lo estudió con calma. Atención. Sus manos temblaban ligeramente, mientras agarraba el libro que sostenía. Un volumen de historia local desde la perspectiva de ello. Sus ojos estaban enrojecidos, ya sea por lágrimas o por insomnio. Ella. No pude decirlo. Quizás deberías. Descansa, sugirió la señora Cartwright. Timothy seguramente podría manejar el reorganización. No. La palabra salió bruscamente. Luego él moderó su tono con visible esfuerzo. No, gracias. Timothy tiene buenas intenciones, pero él no entiende el sistema. Solo yo. Sabemos exactamente dónde pertenece cada cosa. Se volvió hacia los estantes. Movimientos que reanudan su compulsividad. Ritmo. La señora Cartwright intercambió una mirada preocupada con la señorita Marple. El señor Eldridge, se aventuró la señorita Marle. Yo me pregunto si podría molestarte para acceder a los registros históricos. La señora Cartwright mencionó que la biblioteca tiene una extensa colección de locales, documentos. Los archivos están cerrados, dijo sin darse la vuelta. Cerrado indefinidamente. El sargento Olay. Órdenes. Por supuesto que lo entiendo perfectamente. Pero quizás la referencia general. Materiales.
Estoy particularmente interesado en la historia de la construcción de la biblioteca, los constructores originales y demás. Ante esto, se giró. Su expresión, cauteloso. ¿Por qué estaría interesado en eso? Solo curiosidad, señorita Marple, respondió con su sonrisa más inocente. Yo, así que disfruto aprendiendo sobre lo antiguo. Edificios. A mi edad, uno encuentra historia más atractivo que los acontecimientos actuales. Él la estudió durante un largo momento, como si, tratando de determinar si el interés era genuino o estaba oculto. Algo más calculado. La señorita Marple cerró su cuaderno. Otro caso resuelto. Otro rompecabezas alineado. La capilla estaba tranquila. Los invitados ya se habían retirado. El inspector Lewis había escoltado al señor Keel. Nada más que cerrar. Nada más que aclarar. La mañana siguiente llegó lenta. Luz suave. Pasos calmados por los pasillos. El personal hablaba en voz baja. Los huéspedes se movían con alivio. El manuscrito estaba a salvo. La reputación del autor, limpia. Los dueños del hotel, tranquilos. El viejo escándalo permanecería enterrado. La señorita Marple se sentó en el vestíbulo. Tejido en su regazo. Agujas moviéndose con ritmo. Pensamientos ordenados. Sin prisa. Sin presión. Un miembro del personal se acercó. Señorita Marple, una nota para usted. Ella levantó la mirada. Para mí. El sobre era pequeño. Sin nombre. Solo sellado a medias. Ella lo abrió con calma. Una sola hoja. Tinta vieja. Letras apretadas. Un mensaje simple. Las campanas no eran la única señal. La señorita Marple sostuvo la nota unos segundos. Su expresión no cambió. Solo una ligera curva en los labios. No sorpresa. Reconocimiento. Ella dobló la nota. La colocó junto a su tejido. Su mente avanzó un paso más. Alguien más estaba mirando. Alguien más sabía más de lo que admitió. Alguien seguía jugando. La señorita Marple guardó su cuaderno en el bolso. Ajustó su chal. Respiró despacio. El caso parecía cerrado. Pero la historia, no. Ella se levantó del asiento. Una sombra cruzó el pasillo. Un susurro entre las paredes viejas. Un hilo nuevo esperando. La señorita Marple caminó hacia la puerta. Su paso firme. Su mente lista. Y, muy suavemente, murmuró. Esto no ha terminado. Un inicio más esperaba. Oculto. Silencioso. Cercano. La señorita Marple no sonrió. Solo siguió caminando. Porque algunas señales no quieren silencio. La historia no había terminado. Suspenso.